El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, hermosa iglesia, sean todos bienvenidos en el día de hoy a un estudio bíblico más de la palabra del Señor. Sabemos que hoy es el último día de este año y debemos estar agradecidos con el Señor que nos haya permitido llegar hasta el día de hoy. Personalmente he sido ricamente bendecido por el Señor espiritualmente. Y oro para que el Señor nos permita estar preparados para el año que viene, donde sin duda alguna Dios seguirá tratando con nosotros y seguirá llevándonos a la madurez espiritual que tú y yo necesitamos. Y si hoy aplicamos la exhortación que la palabra nos quiere hacer, sin duda alguna podemos estar seguros de que así va a ser durante el 2026. Vamos a orar. Amado Rey de Gloria, te damos gracias en el todo soberano nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, gracias por la palabra que tú quieres compartirnos. Gracias por mis amados hermanos. Oramos por los hermanos de Aguachica, Padre, que en este momento entierran a sus pastores. Y oramos para que les des fortaleza a todos los hermanos y familiares de esta preciosa familia que ha sido asesinada de una manera verdaderamente terrible. Oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes y nos enseñes y nos permitas estar preparados también para el momento en que tú nos llames a tu presencia, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Amados, el tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy lo he llamado el gobierno de la mente. Y quiero invitarles a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 21, donde la palabra de Dios dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Este texto es sumamente sencillo, pero nos dice y nos enseña que tú y yo, antes de venir a Cristo, éramos extraños y además enemigos de Dios en nuestra mente, que como tú y yo sabemos, la mente es la facultad de nuestra alma. Y por medio de esa mente, dice el texto, hacíamos obras malas que nos tenían separados de Dios, que nos habían convertido en enemigos de Dios, y que todas esas obras eran indudablemente el producto de los pensamientos de nuestra carne caída, los cuales heredamos de Adán. Aquí entonces, amados, lo que el Espíritu Santo quiere invitarnos en este año que comienza es a comprender la necesidad que tenemos de mantenernos bajo el control total del Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo cual incluye por supuesto nuestra mente, sea dirigido
y controlado por Dios a través de la intuición de nuestro espíritu, que es un tema que tú y yo ya conocemos en el pasado. Y la necesidad que tenemos de cuidar esa mente, porque verdaderamente así haya sido renovada, constantemente estamos en peligro, como lo vamos a estar mirando en este tema precioso. Así que entonces cada uno de nosotros debemos reconocer personal e individualmente hoy que la cantidad de problemas, si no la mayoría, que a veces se presentan en nuestra vida, dependen, hermanos, de que nuestra mente nos pone a pensar y por supuesto a hacer cosas que están fuera del control del Espíritu de Dios. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera para que ustedes lo entiendan. Lo cierto es que ni tú ni yo podemos permitir que nuestra mente sea ni tan libre ni tan volátil como ella misma lo desea, porque los malos pensamientos, que obviamente la Biblia los llama los pensamientos de la carne, son enemigos de Dios, y corremos el riesgo de que vuelvan y capturen nuestra mente, que debe estar puesta en el Espíritu, y nos hundamos en la depresión, en el desencanto, en la falta de fe, en desconfianza, y perdamos la certeza y la seguridad de lo que Dios dice que tú y yo somos en Cristo. Tengamos presente, amados, que nuestros pensamientos indudablemente son las semillas de nuestra conducta, y que si no los cuidamos, en poco tiempo tú y yo caemos del Espíritu y comenzamos a actuar, a movernos, a pensar y a vivir según la carne. Después de que la semilla de un pensamiento de la carne es plantada en nuestra mente, la verdad, amados, es que no sabemos cuándo crecerá, cuánto se demorará, pero sí y sin duda, tarde o temprano, lo hará, causándonos graves problemas en nuestra vida espiritual. Y es que si nosotros examinamos cuidadosamente las transgresiones que hemos cometido, tú y yo, intencionadas o no, en alguna ocasión, siempre nos hemos dado cuenta de que son el fruto de los malos pensamientos que permitimos y que tuvimos en un momento determinado. Entendiendo con esto, amados, que si permitimos un pensamiento pecaminoso y carnal que permanezca en nuestra cabeza, es decir, en nuestra mente, y no nos deshacemos de él como debemos hacerlo, sin lugar a dudas, ese pensamiento nos va a llevar tarde o temprano a cometer un acto pecaminoso contra Dios. Por ejemplo, si tenemos malos pensamientos acerca de un hermano en un momento determinado y no los arrancamos inmediatamente de nuestra mente, tarde o temprano esos pensamientos van a producir un fruto. Y aunque quizá reconozcamos después de que lo que pensamos estaba mal, que no hemos debido hacerlo, y aún aunque le pidamos perdón a Dios por haber tenido esa clase de pensamiento, tarde o temprano vamos a lamentar el haberlo permitido en nuestro entendimiento. Todo pensamiento corrupto produce una conducta corrupta. Por eso los creyentes no nos podemos dar el lujo de dejar que nuestros pensamientos divaguen sin control y sin ser confrontados. Porque si cuidamos nuestros pensamientos, mantenemos nuestra mente bajo control, ellos jamás van a poder controlar nada.
valga la redundancia, ni en nuestra mente, ni en nuestra vida espiritual, ni en nuestro diario vivir. De ahí que hay una advertencia que nos hace claramente la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 13, que yo te invito para que juntos leamos. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí el apóstol Pedro nos dice que hay que ceñir nuestros lomos, que hay que controlar los lomos ¿de qué? De nuestro entendimiento, y el entendimiento es una facultad de nuestra mente. Esto lo que significa es que tú y yo estamos llamados por el Señor a controlar nuestros pensamientos y a no permitirles correr sin freno y a no permitir que se desboquen. Nuestra mente, hermanos, es el enemigo más grande que tú y yo podemos tener en este mundo. No es el diablo, no, es nuestra mente, es esa mente puesta en la carne, es esa mente que si no está renovada va a permanecer en cosas antiguas que tú y yo sabemos que no nos convienen, trayéndonos recuerdos amargos y cosas que usted me entiende a qué me estoy refiriendo. Es por eso que 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 5 también dice, el 4, leamos desde el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La Biblia me enseña que yo estoy en una guerra contra mi carnalidad todos los días. Pero dice el apóstol, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, todo esto tiene que indudablemente ver con nuestra mente. Tanto los argumentos como todo lo que procede de nuestra mente se levanta muchas veces en contra de la voluntad de Dios, en contra del conocimiento de Dios. Y es necesario cautivar, echarle mano, apresar todo ese tipo de pensamientos a fin de no caer, hermanos, en la carne y pensar las cosas que no son conforme a la mente de Cristo, que es la que tú y yo sabemos que tenemos en esta hora, luego de haber nacido de nuevo. Todos nuestros pensamientos, sin importar de qué clase sean, tienen entonces que ser escrutados minuciosamente por ti y por mí, y debemos mantenerlos bajo control. De algo podemos estar seguros, amados: mientras controlemos nuestros pensamientos, podemos estar seguros de que nada va a quedar escondido por ahí, ningún pensamiento corrupto, lo que implica que todo pensamiento impropio, tú y yo por la palabra estamos siendo llamados a capturarlos, sujetarlos y llevarlos a la sincera obediencia a Cristo. Esto me habla entonces de que tú y yo no podemos permitir que nuestra mente sea una mente ociosa, sin oficio, ya que la realidad de un creyente nacido de nuevo es que la mente debe vivir pensando en las cosas del Espíritu, manteniendo la comunión constante y continua con el Espíritu de Dios que habita en nuestro espíritu. O digámoslo de otra manera, tú y yo tenemos que estar conscientes de que somos hombres y mujeres espirituales. Por tanto, debemos cuidar cada situación, sin permitir que nuestros pensamientos se paralicen o sean descuidados.
Pues cualquier pensamiento, amados, contrario a la voluntad de Dios expresada en su palabra, buscará cualquier oportunidad en ti y en mí para operar en nosotros y hacernos caer. Su mente no debe, por tanto, ser perezosa ni ociosa. Y nuestra mente, por supuesto, entonces, debe mantenerse activa. Aún después de haber, por ejemplo, recibido una revelación en el Espíritu, para que esa revelación se convierta en vida en nosotros, el creyente tiene que emplear y activar la función de su mente pensando en lo que ha oído y confesando con sus labios, por supuesto, la verdad que ha recibido, la verdad que le ha sido revelada. Y esto, amados, porque ni tú ni yo podemos suponer que después de recibir una revelación en nuestro espíritu, vamos a actuar en conformidad con ella de una manera inmediata, ¿no? Esto no es automático. Necesitamos utilizar la mente para examinar lo que vamos a hacer, para discernir y entender si los pensamientos que están llegando proceden de nosotros mismos o vienen directamente del Espíritu Santo de Dios. Porque si un pensamiento que tú creas en tu mente no está de acuerdo con Dios, o hay algo que es contrario a lo que la palabra de Dios nos revela, de inmediato podemos estar seguros de que estamos en la carne una vez más. Así que entonces debemos observar atentamente nuestra conducta y ver si nuestra manera de comportarnos concuerda con el Espíritu y con Dios. Porque si no concuerda, indudablemente todavía hay algo de carne en nosotros y en lo que estamos haciendo en un momento determinado. Esta clase de examen nos va a ayudar para que el Espíritu pueda traer claridad de la revelación recibida a través de él por el órgano de la intuición. Y permitamos entender que cualquier cosa que salga a la luz, pero que no proceda del Espíritu de Dios, nos va a traer dificultades y nos va a traer problemas. Por ejemplo, una mente centrada en el yo, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, por supuesto que me va a impedir conocer por completo la voluntad de Dios. Y es más, ni siquiera voy a estar de acuerdo con lo que Dios dice o lo que Dios exige de ti o de mí. Por eso, hermanos, es que es tan útil no hacerle caso a los pensamientos que se centran en nosotros mismos. Porque eso tarde o temprano se convierte en egolatría, en querernos preservar y guardar. Comenzamos a sentir lástima por nosotros mismos. Comenzamos a pensar que estamos equivocados. Pero si hay algo importante, amados, es que entendamos que Dios no quiere que tú y yo lo sigamos ciegamente, sino que tenemos que comprender su voluntad en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y que la tenemos que comprender bien, y que todo aquello que no tengamos muy claro acerca de la voluntad de Dios en un momento determinado de nuestra vida, por supuesto que debemos desecharlo. A veces hacemos tantas cosas emocionados por nuestro propio pensamiento y nuestra carne que al final resultan en ser un fiasco. Y generalmente siempre quedamos avergonzados. Cuando la mente tuya y mía está activa, como creyentes, debemos entonces cuidar de que esa mente no comience a actuar sola e independientemente del control de nuestro espíritu. Eso significa que no podemos permitirle esa clase de independencias, porque la mente, amado, lo repito, es sumamente peligrosa. Por ejemplo, cuando la mente se aferra
solamente a su propia opinión, a lo que yo creo y yo pienso, esa clase de pensamientos ayuda a que tú y yo no podamos entender claramente cuál es la voluntad de Dios realmente para nuestras vidas o en un momento determinado. Pero cuando esa mente no está entonces bajo el control del Espíritu, esa mente va a comenzar a expresar y a manifestar los designios de una carne caída. Y por supuesto que vamos a ofender al Señor. Por ejemplo, yo sé que me van a entender, muchas personas estudian la Biblia. Quizá tú lo haces frecuentemente. El problema es que algunas personas solo la abren para hallar lo que concuerde con su parecer y con sus ideas. Y lo hacen, por supuesto, al acercarse a la palabra así, con sus propios esfuerzos. Y comienzan a establecer su propia opinión personal. Y por supuesto que sacan también entonces su propia conclusión de lo que ellos leen. Otros no tienen un conocimiento sino meramente intelectual de la palabra de Dios. Y muchos solo entienden la verdad de lo que sus mentes les hacen sentir que son la realidad, sin revelación, sin ir a la activación de la intuición del Espíritu que Dios nos ha dado para comprender y aprender de Dios, del Espíritu con mayúscula, que está en nuestros espíritus y que es el que nos revela la palabra de Dios. Todos esos ejercicios son ejercicios meramente de la carne, meramente mentales, naturales. Porque la revelación es vida, y el único que le puede dar vida a esa revelación es el Espíritu Santo en nuestro espíritu, como ya vimos en temas anteriores suficientemente. Esta clase de acción independiente por parte de la mente, amados, lo repito, es bastante peligrosa. Porque en muchos, el conocimiento que creen haber adquirido añadirá únicamente mera información a su mente, pero no le infundirá vida. Y eso será una base para que él interprete a su manera algo que tú y yo entendemos que es de tanta trascendentalidad e importancia como es la Escritura. Y muchos se jactan de lo que ellos mismos interpretan de la palabra, sin darse cuenta que nada de eso que ellos hacen va a tener ninguna clase de efecto real en su vida espiritual o en la vida espiritual de los que nos escuchan o aquellos con quienes compartimos una verdad mental, no espiritual. Así que los creyentes debemos de hacer lo posible, hermanos, por rechazar todas las verdades que solamente son comprendidas en nuestra mente. Porque esa clase de comprensión, lo repito, es una obra de la carne y da lugar para que la carne se enseñoree y operemos no de acuerdo al Espíritu y a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestras propias ideas humanas, carnales y caídas. Así que entonces, como creyentes, debemos estar conscientes de que cualquier clase de conocimiento obtenido con nuestra mente siempre va a abrir una puerta para la jactancia y permitir que la carne sea la que opere. Y por lo general toda esa clase de interpretaciones siempre son erróneas. Por consiguiente, todo anhelo de acercarnos a Dios en nuestra propia humanidad caída tiene que ser restringido. Y la mente nuestra debe estar activa. Pero esa mente tiene que apoyarse directamente en el Espíritu de Dios, en la mente de Cristo que tú y yo tenemos en nuestro
espíritu para no equivocarnos. Ahora la mente también necesita descansar. Muchas veces hay hermanos, y ocurre en nosotros muchas veces, que pensamos y le damos vueltas a una idea y no tenemos reposo. Y entendamos que si vivimos en esa actitud, dejando que nuestra mente trabaje sin descansar, tarde o temprano nos vamos a enfermar mentalmente, así como también se puede enfermar el cuerpo si abusamos de él con ejercicios y con trabajos forzados y muchas cosas que muchas veces hacemos hasta el cansancio. Debemos pensar, pero mantener restricciones en el trabajo de nuestro pensamiento. No podemos caer en el exceso de la actividad, así como tampoco debemos dejarla de usar o dejar de mantener el control sobre ella. Hay un ejemplo maravilloso en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Allí se nos habla del fracaso de Elías cuando estaba bajo el enebro. Yo sé que tú conoces la historia. Y la actitud que él asumió debido a que su mente había estado trabajando demasiado. Y dice el versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esto nos muestra una mente perturbada completamente. Un hombre que quiere morirse. Un hombre que no valora haber sido llamado por Dios para ser su profeta. Esto nos enseña, hermanos, que la mente tuya y mía siempre debe estar en paz, en reposo y en comunión con Dios. Porque así dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Allí vemos descompuesto por completo al profeta Elías. Se siente perseguido de muerte por Jezabel. Siente que todo en su vida ministerial ha sido un fracaso. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido deprimidos y hasta queremos morirnos? ¿Por qué razón? Porque hemos perdido el control de nuestro pensamiento. Porque hemos perdido la paz. Esa paz que, como ya leímos, dice el verso 3, hablando de nuestro Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Qué texto maravilloso! Una mente que no descansa en Dios, que no pone su pensamiento en Dios plenamente, es una mente desordenada. Es una mente que perjudica la vida y la obra espiritual, y muchas veces guía a los creyentes a un sinnúmero de sendas, de decisiones y de actitudes completamente equivocadas. Una mente sin reposo no puede funcionar de una manera normal. El apóstol Pablo, amados, insta a los creyentes en Filipenses capítulo 4, 6 a no permitir que ningún pensamiento de ansiedad permanezca en sus mentes. Mire, qué cosa tremenda, hermanos. Filipenses 4, 6 dice, léelo conmigo: por nada estéis afanosos. Vamos a desglosar el texto.
¿Tú te afanas eventualmente? Todos eventualmente caemos en el error del afán, de la ansiedad. Y aquí dice, por nada estéis afanosos. ¿Es un mandamiento o no? Sí, es un mandamiento del nuevo pacto. Porque dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces estamos tan preocupados por algo que ocurrió o va a ocurrir que ni oramos. Y perdemos por completo la tranquilidad y la calma. Nos llenamos de ansiedad y de afán. ¿Por qué pasa eso, amados? Por lo que hemos estado viendo. No hemos aprendido a tener el control de nuestros pensamientos y de nuestra mente, a frenarla, a descansar en el Espíritu plenamente en Dios, para que esa mente pueda estar tranquila y confiada en que Dios hará lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros, porque Él es Dios y porque Él es soberano. Una vez que tales pensamientos, amado, de depresión, de duda, de incredulidad, de celos, de amargura, de envidia, surgen de nuestra mente, de inmediato tenemos que apresarlos y entregarlos de inmediato a Dios. Porque solo entonces la paz de Dios seguirá guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos, brindándonos completa paz. Yo cada rato me cuestiono con eso, hermano. ¿Estoy viviendo verdaderamente en paz? ¿Estoy reposando totalmente en Dios? Porque hay momentos que nos descuadernamos, que nos descomponemos. Pero miren que Filipenses 4:7 también dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el mundo no hay paz. En nuestro corazón impío no hay paz. La paz es de Dios. Y esa paz va por encima de nuestros entendimientos, de nuestros pensamientos más nobles o más grandes. Y esa paz de Dios guarda entonces nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es así como también el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no permitir que nuestra mente esté ociosa. Filipenses 4, el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Note bien. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Imagínate cuánta basura permitimos muchas veces en nuestro pensamiento y nos extraviamos de la fe. La mente, amados, tuya y mía, no puede ser dominada por la vida emocional, que es otra facultad del alma. Tú y yo hemos sido llamados a andar y vivir por fe y no por vista. Tú y yo hemos sido llamados a entender, a vivir y a confiar en los principios divinos. Y tú y yo hemos sido llamados a vivir en completa calma, reposando en Dios las 24 horas del día. Y a ese reposar en Dios y a esa actitud mental de la cual hemos hablado, segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 7, la denomina de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
ese poder de Dios derramado en nuestro espíritu, ese amor de Dios derramado en nuestro espíritu, hace que mi mente pueda tener dominio sobre sus propios pensamientos e ideas humanas, mundanas y carnales que nos asaltan a todo momento. Así que entonces, amados, para finalizar este tema, los creyentes ya no podemos depender ni de voces, ni de luces, ni de otros que nos guíen. La única manera de ser guiados correctamente está en la intuición de nuestro espíritu, y es por medio de la palabra de Dios, y es por medio del Espíritu de Dios con mayúscula que habita en nosotros. No debemos de andar buscando sensaciones y emociones, ni permitir que ningún estímulo externo, que ningún incentivo, ni ninguna promesa nos impida seguir avanzando en nuestro conocimiento de Dios y en la paz de Dios, que es la que al fin y al cabo debe predominar en nuestra vida diaria. Tú y yo solamente debemos depender de las normas del bien y el mal que están en nuestra conciencia, en donde Dios nos guía cada vez que algo es bueno, cada vez que algo es malo, y rechazar todo aquello que entendemos que no procede de la perfecta voluntad de Dios. Finalmente, y para terminar, la mente debe ser humilde. Los pensamientos, amados, de grandeza por parte nuestra nos van a hacer caer en el error tarde o temprano. Todos los pensamientos tuyos y míos que nos lleven a justificarnos, a jactarnos, a sentirnos autosuficientes, harán que cometamos errores con nuestra manera de pensar y, por supuesto, de actuar. Conozco muchos hermanos queridos que tienen bastante conocimiento, pero que están engañados y se confunden, debido a que su mente es demasiado orgullosa. Y esa mente hace que se centren mucho en ellos mismos y que se preocupen demasiado por ellos mismos, olvidando que tú y yo hemos sido llamados para servir incondicionalmente a los demás. Todo el que desea servir al Señor está aquí expresado en el libro de los Hechos por el mismo apóstol Pablo, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Hechos 20:19. Léelo conmigo. Dice la palabra de Dios: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Obviamente está hablando el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dice que el servicio tuyo y mío debe ser con humildad y con muchas lágrimas y con muchas pruebas por las cuales tú y yo tenemos que pasar. Así que, amados, tú y yo debemos desechar todo pensamiento de grandeza y reconocer y aceptar con gozo la posición que Dios nos haya designado en el cuerpo de Cristo, y hacer lo que nos ha mandado hacer con humildad, con amor hacia nuestro prójimo, con amor hacia nuestros hermanos, considerándolos y entendiéndolos. Y es por eso entonces que este año tú y yo debemos reconocer delante del Señor que necesitamos tener una mente llena de la palabra de Dios. Necesitamos más escritura, necesitamos memorizarla, para que en un momento preciso de nuestro diario vivir, esa palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento y la apliquemos. Si usted permite que la palabra de Dios esté en ti, Dios llenará tus pensamientos con su verdad revelada. Y como dice el salmista, en su ley tú y yo meditaremos de día y de noche. Y cada vez que en la prueba y en la dificultad necesitemos luz para nuestra senda, de inmediatamente el Espíritu Santo nos va a permitir recordar lo que hemos leído en la Escritura. Porque tengo que decirlo, que lamentablemente a muchos no les agrada la Biblia, y muchos la buscan es con su mente carnal. Muchos la abren al azar
y dicen, esta es la palabra de Dios para mí hoy. Después de orar, dicen ellos. Y voy a acatar este versículo como la norma de mi vida para hoy. Y no se dan cuenta que nada de eso es confiable. Que no necesitamos que nadie nos diga que no robemos, porque usted y yo sabemos que la palabra de Dios nos ha dicho que no debemos robar. Y esa verdad está en nuestra mente. Pero si tú y yo, en el Espíritu, aprendemos a ser uno solo con la Biblia, sin lugar a dudas, vamos a conocer su perfecta voluntad y vamos a estar siendo dirigidos por Dios en toda circunstancia que se nos presente. Vamos a orar. Amado Dios, sobre la historia habría horas para hablar, indudablemente. Pero yo te doy gracias, Señor, porque empezamos un nuevo año en donde nuestra mente, como veremos en otra parte, debe estar renovada en el Espíritu. Necesitamos, Señor, ser los policías, los guardas, los carceleros de nuestros propios pensamientos, a fin de que cada vez que hallemos algo que no procede de ti, lo encarcelemos y lo llevemos rendido a la sincera obediencia a Cristo. Pues para eso es que fuimos llamados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados, gracias por su paciencia. Casi me extiendo una cantidad, pero esto es importante. Si tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Si tú y yo pensamos como Dios piensa y llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser una bendición, no solo para nosotros mismos, sino para todos los que nos conozcan. Enamorémonos, pues, de la palabra de Dios. No te olvides suscribirte al canal y enviarnos tus comentarios, tus opiniones. No te olvides del WhatsApp que tengo aquí en la parte inferior, donde tenemos nuestro grupo de estudio. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, estoy para servirte en este año que comienza. Mientras tenga vida, mientras el Señor me lo permita, mientras Él quiera, porque aquí todo se hace conforme a su perfecta voluntad. Entre tanto, amados, un feliz año y que el Señor continúe bendiciendo ricamente sus vidas.